Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina. Bien, Jorge, volvimos, te digo, mañana que sigue realmente hermosísima, muy, muy disfrutable a esta hora. Nos hemos trasladado hasta el CERP porque vamos a hablar con uno de los docentes, con Darío Freire, docente de geografía. El pasado miércoles 23 se realizó una marcha en defensa de la geografía, esta marcha que en realidad fue a nivel nacional, si bien aquí se desarrolló en la Plaza San Fernando y Darío nos había hecho llegar la información. No estuvimos presentes, pero sí sabemos del reclamo que tienen los docentes y queremos que la audiencia también lo conozca. Primero, gracias por el tiempo, Darío. Bueno, muchas gracias, buenos días Jorge, ahí Buen día, en Darío. el estudio. Bienvenido. Gracias por estar presentes hoy. Bien, contale a Jorge y a toda la audiencia, Darío, cuál es la situación que se está viviendo ahora con la materia de geografía y qué es lo que va a pasar a futuro también. Bien, bueno, en principio el comienzo del reclamo es en contra de una reforma que no fue consultada a los docentes, y cuando fue consultada la respuesta de las ATDs, por ejemplo, el año pasado, fue contraria, por ejemplo, a la reforma de ciclo básico, ahora conocido como EBI, séptimo, octavo y noveno. Y puntualmente, en el caso de la asignatura geografía, lo que nos preocupa es la cantidad de recortes que sufre la carga horaria de la asignatura, sobre todo considerando la importancia de los saberes que enseña nuestra disciplina específicamente, ¿no? Lo primero que ha sufrido la geografía a partir de la reforma en este año es un cambio de categoría. Geografía siempre ha tenido la posibilidad de ser una ciencia que se encuentra tanto dentro de las ciencias sociales como de las ciencias naturales, porque estudiamos fenómenos de la naturaleza relacionados con el ser humano. Bueno, a partir de la reforma, nuestra ciencia pierde esa doble categoría y se convierte, según las autoridades, en una ciencia que pertenece a lo que es el núcleo del pensamiento científico-matemático. Entonces, por lo tanto, la parte humana de la ciencia la perdemos, por lo menos en la teoría. En la práctica, los profesores, por supuesto, seguimos trabajando con una ciencia doble, digamos, con esa doble característica que se puede desdoblar en humana y social, como para empezar eso. O sea, ya sufrimos un cambio en la carátula de nuestra asignatura como meramente natural, sin prestar atención o sin hacer tanto hincapié en fenómenos sociales que están vinculados con la utilización de recursos naturales, etcétera, ¿no? La territorialidad y otros conceptos de geografía. Después, uno de los principales problemas que identificamos es la eliminación del programa de Geografía del Uruguay de la currícula de secundaria. Geografía del Uruguay se enseñaba hasta este año en tercer año de ciclo básico, lo que ahora es noveno de EBI. Ahora no se enseña Geografía del Uruguay como una materia, como una asignatura independiente, sino que el programa está incluido dentro del programa de octavo, o sea, el programa de lo que sería nuestro antiguo segundo año. Por lo tanto, eso recorta un montón la cantidad de conocimiento, porque el programa de octavo es el programa de Geografía de América. Entonces tenemos que dar Geografía de América y a su vez utilizar a la voluntad del docente Geografía del Uruguay como ejemplo, ejemplificando situaciones relacionadas con América, llevándolas a la realidad uruguaya. Entonces eso ya recorta un montón el programa. Por lo tanto, perdimos un año, perdemos noveno. Geografía de noveno ya no hay más. Después, otra cuestión que nos preocupa mucho... Perdón, ahí en el caso de perder geografía de noveno, o sea, de lo que antes era tercero de ciclo básico, ¿hay alguna otra materia que pueda sustituir a la geografía, que tenga por lo menos similitudes? No, en este caso que... Sí, a ver, de pronto tenemos el noveno a profesores de historia que están dando clases de geografía porque se encuentran con una dificultad, y es que hay estudiantes que no han tenido geografía del Uruguay. Por ejemplo, los estudiantes que este año se encuentran en el noveno, que son la generación bisagra, la generación de transición, digamos, entre la reforma de este año y la que viene para el año que viene, no tuvieron geografía del Uruguay este año porque fue eliminada del programa y no la van a tener en el futuro tampoco. A menos que, bueno, que dentro de las futuras geografías que tengan en otros años, sobre todo en bachillerato, se les pueda dar algún estudio de caso o algo relacionado con Uruguay. Pero actividades económicas de nuestro país, territorialidades, etcétera, ya como asignatura, como materia, geografía no está más. No se sustituye por una, ni hay algo superador tampoco, ¿no? No hay una propuesta superadora. Te interrumpí. No, por favor. Después, la otra cuestión que nos preocupa es la eliminación directamente de geografía humana y económica
de bachillerato, de quinto año de bachillerato, de humanístico. Es una materia específica con una carga horaria de 4 horas, se le reduce la carga a 2 y se convierte en un taller optativo. Un taller optativo que cambia de nombre, ya no es geografía, sino que es territorio y ambiente, una asignatura que no queda claro cuál es su contenido. Lo sabremos ahora en la ATD de urgencia que convocó la ANEP para el 30, ahora el miércoles hay una ATD de urgencia donde nos vamos a enterar en qué consisten las nuevas asignaturas que hay en la reforma, en los nuevos planes. Y bueno, al eliminarse la asignatura y hacerla opcional entre 6 asignaturas distintas, bueno, genera eso que los estudiantes se vean obligados a tener que renunciar a determinados saberes o determinados conocimientos. Y puntualmente, justamente, como la geografía pierde la pata humana con esta nueva reforma, claro, obviamente, geografía humana y económica no tiene mucho lugar, porque estamos hablando de que es una materia que tiene que ver con el pensamiento científico matemático ahora, y no con el pensamiento social. Entonces, geografía humana y económica es eliminada y convertida en un taller opcional. Además de esto, también se está sufriendo un recorte y se va a sufrir un recorte importante en las horas de geografía turística en las carreras de turismo de las escuelas técnicas. O sea, estamos hablando de una asignatura que es base para el turismo, se recorta a la mitad de la hora la carga horaria. Y además también en magisterio, en la reforma, se estipula que de un año que tienen los futuros maestros y maestras de geografía, la asignatura pasa a ser de 6 meses, pasa a ser semestral. Entonces ahí ya vemos más reducido todavía el campo de estudio y también el campo de trabajo. También han sufrido graves recortes y modificaciones en las asignaturas, también en el SERP y en el IPA. A partir de este año, muchas asignaturas desaparecieron, se formaron algunas nuevas, pero eso también preocupa un poco, cómo van a salir formados los futuros docentes. Acá el reclamo tiene varias aristas. Primero y principal, lo que nos interesa a nosotros es defender la educación, en el sentido de que comprendemos y que entendemos como personas que se dedican a enseñar esta disciplina, que es la geografía, de que es fundamental para la formación del ciudadano, para comprender, sobre todo la geografía del Uruguay, o para comprender el mundo contemporáneo en el que vivimos. Geografía humana y económica, justamente la geografía más crítica de todas, es la que pone en tela de juicio el papel de las empresas multinacionales, de la utilización de los recursos naturales, es todo lo relacionado con geopolítica a nivel mundial. Estamos en un momento de una coyuntura nacional e internacional compleja desde el punto de vista político y cultural también, y sobre todo hablando de la utilización de los recursos naturales. Entonces, justo en un momento clave, venimos de una sequía histórica, venimos de 2 millones de personas que estaban prácticamente viviendo sin agua potable en nuestro país, algo que parecía que no iba a pasar nunca, pero que ya se veía venir. Entonces, estamos justo en un momento en el cual se ponen en tela de juicios muchas situaciones de la realidad actual que están directamente relacionadas con la geografía. Y como profesores de geografía comprendemos que para la construcción de la ciudadanía no solamente hay que saber, por ejemplo, de historia, que es fundamental, sino también comprender las dinámicas territoriales de nuestro propio territorio, nuestras propias fronteras, ¿verdad? Bueno, y por ahí va el reclamo. Y además, perdón que te interrumpa, pero quería hacer un paréntesis más, porque yo también doy clases de astronomía. A partir del año que viene, la asignatura astronomía desaparece como tal y se convierte en un taller opcional también. Entonces, por lo tanto, se le está pidiendo a adolescentes que están el noveno, o sea, adolescentes de 13, 14 años, quizás a veces más chicos, que elijan entre una asignatura al año siguiente, y si no la eligen, después esa asignatura no abre. O sea, si no abre la cantidad de estudiantes necesarios, los talleres de astronomía no se abren. Entonces, ahí también se pierden conocimientos muy importantes, que estamos hablando ya directamente del lugar que ocupamos en el universo, ya no solamente en el mapa o en un planiferio, ¿no? Acá ya es más lejos. Uruguay es un país que tiene una tradición de la enseñanza de la astronomía que es de muchísimos años. Mi padre, por ejemplo, tiene 90 años y estudia astronomía cuando estaba en secundaria. Somos un país que ha recibido premios a nivel internacional, tenemos científicos en la NASA descubriendo planetas en otras estrellas. En su momento hasta un científico muy importante como Carl Sagan envió una carta a la presidencia hace como 30 años atrás, cuando también se intentó sacar la asignatura. Ahora convertirla en un taller es prácticamente que desaparezca, porque si los estudiantes no se anotan a esa asignatura que no la conocen, directamente desaparece. Entonces, por un lado es el recorte en cuanto a los conocimientos, y por otro lado es que no hay una respuesta clara de qué pasa con los miles de puestos de trabajo que se van a perder, porque muchos docentes van a ver muy disminuida su cantidad de carga horaria, y esto obliga a que los profesores con más rango, los profesores que son efectivos y que son más antiguos, tengan que bajar
porque al quitar horas de bachillerato no queda otra opción que bajar a ciclo básico. Cuando bajan a ciclo básico, los profesores que todavía no somos efectivos y que todavía somos interinos, porque la última vez que se llamó efectividad fue en el 2014, estamos en el 2023, hace casi 10 años que no hay efectividades, por ejemplo, de geografía, somos todos interinos los nuevos docentes, entonces los que estamos más abajo de la lista, o los que estamos en lugares intermedios de la lista, nos vemos muy perjudicados porque después tenemos que recurrir a ascripciones, etcétera, ¿no? La cantidad de profesores que lamentablemente tenemos que dedicarnos a ascripciones o a suplencias es un montón. Sí, no, así le damos paso a Jorge para que pueda hacer consultas desde estudio. Jorge. Sí, todas estas discrepancias que has manifestado con las disposiciones de las autoridades llevan a pensar que ustedes tienen un plan alternativo o que pretenden que todo quede como está. No, a ver, no es que el plan alternativo, sí es verdad que tenemos nuestras sugerencias de cómo pueden continuar los planes, sí comprendemos de que es necesaria una reforma educativa, de que la reforma educativa debe realizarse, pero consideramos una reforma educativa donde entremos todos, donde todos los saberes puedan convivir y coexistir. Cada asignatura enseña a pensar y a ver el mundo de una forma distinta, desde filosofía, que también sufre recortes a partir del 6º año, que la materia desaparece, por ejemplo, filosofía de sexto, no solamente reclamamos por geografía, reclamamos por muchas, pero sí comprendemos y lo que pedimos nosotros es que se restablezcan las horas de geografía de ciclo básico, las horas de geografía al Uruguay, que las consideramos fundamentales, y que se vean alternativas de que si bien quizás no se pueden cambiar asignaturas o no se puede volver atrás algunos aspectos, convertir a esos talleres en obligatorios y no en optativos, por ejemplo. Que eso permitiría que los estudiantes no tengan que elegirlos, sino que los tengan que cursar obligatoriamente. Y bueno, y de esa forma que no se vean en la obligación de tener que elegir entre varios talleres, pues son 6 talleres en bachillerato para elegir. Obviamente no los pueden hacer a todos. Algunos saberes van a tener que quedar por fuera. Entonces, entendemos que es necesaria una reforma, pero una reforma donde no se sufran recortes en el conocimiento tan grandes y tan gruesos además, porque son muy notorios en este caso. ¿Han podido ustedes manifestarle todo esto a las autoridades en reuniones, en intercambios, en diálogos? Bueno, se han pedido reuniones, se han elevado cartas, se realizaron manifestaciones en la puerta de la ANEP, todavía no hemos sido recibidos, sabemos que las cartas llegaron a destino. Todavía no ha habido reuniones con la Asociación de Profesores, que es la asociación que nos nuclea, la ANPG, la Asociación Nacional de Profesores de Geografía, que elevó una carta, así como también la Asociación de Amigos de la Astronomía y la Inspección de Astronomía, que también elevaron cartas. No hemos sido todavía atendidos por las autoridades. Estamos esperando, quizás esto se dilate por la cuestión de que el miércoles es la TD, quizás alguna de las respuestas que estamos buscando vengan el miércoles con lo que plantee el documento final de la TD, que se muestre en la TD y ahí veremos. Estamos elaborando cartas para adjuntar también en la TD para que sea de conocimiento más público, digamos. Y bueno, eminencias de la geografía se han comunicado y se han manifestado a través de redes sociales y a través de las marchas también, profesores muy reconocidos. Y bueno, hasta ahora estamos esperando, pacientes nada más, pero entendemos de que es necesario ver el reclamo al resto de la sociedad para que se conozca lo que está pasando en realidad, porque estamos hablando del futuro, estamos hablando del futuro de la educación sobre todo, y de ciudadanos formados, digamos. Gracias por esta charla, muy amable. No, por favor, gracias a ti. Bien, Jorge, hablábamos con el profesor Darío Freire. Nosotros cerramos desde aquí, volvemos en un rato. Dale, gracias. Chau. Frecuencia abierta.